Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. Hoy vamos a hablar de un boxeador mexicano que compitió en las décadas de 1970 y 1980. Consiguió un historial que superó las 100 peleas y cerca del final de su carrera logró ser campeón mundial de peso ligero en dos ocasiones diferentes. A este pugilista se lo recuerda por haber participado en varios combates frente a oponentes que terminaron perteneciendo al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. A pesar de que solo fue capaz de ganar dos de las contiendas, logró ser competitivo en algunas de las que perdió. Para quienes no lo conocen, les presento a José Luis Ramírez, también conocido como El Zurdo. Ramírez nació el 3 de diciembre de 1958 en la ciudad de Huatabampo, ubicada al sur del estado de Sonora. Vivió allí durante varios años hasta que, eventualmente, se mudó a Culiacán, ubicada en el centro de Sinaloa. A pesar de esto último, cuando consiguió debutar profesionalmente, lo hizo en su localidad natal. Mientras aún se encontraba en Huatabampo, el zurdo comenzó a boxear en un gimnasio de la ciudad, para poder defenderse adecuadamente debido al duro ambiente del barrio en el que creció. En ese lugar quedó en evidencia su forma de pelear, caracterizada por la falta de temor a los golpes ajenos y por su gran poder de knockout. Su debut profesional ocurrió el 25 de marzo de 1973, a los 14 años, en la categoría de peso pluma. Ese día noqueó en 6 asaltos a Mario Amparán. En sus primeros años, Ramírez se presentó varias veces en Huatabampo, pero también logró pelear en Ciudad Obregón, una de las ciudades más pobladas de Sonora. A mediados de la década de 1970, Ramírez se trasladó junto con su familia a la capital de Sinaloa, y allí captó la atención de Ramón Félix, un histórico entrenador también conocido como El Zurdo. A partir de ese momento, José Luis comenzó a mejorar en su técnica pugilística, al mismo tiempo que avanzaba lentamente en el ranking mundial. Ramírez ya residía en Culiacán, pero continuó presentándose en Ciudad Obregón, lugar en el que se llevó a cabo su primera pelea frente a un miembro del Salón de la Fama. Ocurrió el 28 de abril de 1978. José Luis, con 19 años pero con 44 peleas disputadas, enfrentó al histórico Rubén Olivares, quien se encontraba en el declive de su carrera. A pesar de ello, el Púas aún tenía un excepcional poder de knockout y venció en solo 2 asaltos al zurdo, quien perdió por única vez en su carrera por la vía rápida. Luego de su derrota frente al Púas, Ramírez abandonó el peso pluma y se trasladó al peso ligero, categoría en la que tendría sus mejores momentos como pugilista. Su primer triunfo relevante en su nueva etapa se produjo el 15 de junio de 1979. Ese día el zurdo noqueó en 9 asaltos a Humberto Gutiérrez y se quedó con el cinturón mexicano de peso ligero, el cual se encontraba vacante. Lo defendió 6 exitosas veces durante 3 años. En el medio de su reinado como campeón nacional tuvo 2 combates frente a miembros del Salón de la Fama. El primero de ellos se dio el 14 de noviembre de 1980 en Miami, Florida. Ramírez enfrentó a Alexis Argüello, quien recién acababa de abandonar el peso superpluma. El mexicano fue altamente competitivo y por momentos superó al nicaragüense, logrando derribarlo en el sexto round. A pesar de ello, el flaco explosivo ganó por decisión dividida luego de 10 asaltos, en un resultado controversial. El segundo de ellos se dio el 19 de julio de 1981 en Warren, Ohio. El zurdo enfrentó a Ray Mancini, quien en ese momento era el campeón de la NABF. Puso en juego el cinturón frente al nacido en Huatabampo y lo defendió exitosamente al ganar por una amplia decisión unánime. Eventualmente, Ramírez logró ganar ese título vacante el 26 de noviembre de 1982, al noquear en 3 asaltos a Frankie Moultrie. No realizó defensas del mismo. El 1 de mayo de 1983, Ramírez peleó por primera vez en su carrera por un título mundial.
El CMB se encontraba sin campeón en peso ligero desde que Argüello fue al peso superligero para desafiar a Aaron Pryor. El zurdo debió viajar a San Juan de Puerto Rico para enfrentar a Edwin Rosario, un invicto puertorriqueño con un gran poder de nocaut. El Chapo comenzó bien el combate, ganando varios de los primeros asaltos frente al mexicano. Sin embargo, su rendimiento decayó bastante en la segunda mitad, mientras que, al mismo tiempo, el nivel de Ramírez aumentó considerablemente y dejó buenas impresiones al final de los asaltos. Sin embargo, al igual que con Argüello, José Luis sufrió otra derrota controversial al caer por una ajustada decisión unánime. Ramírez tuvo que esperar para tener su revancha frente a Rosario. Ambos pugilistas volvieron a verse las caras el 3 de noviembre de 1984, nuevamente en San Juan de Puerto Rico. El mexicano comenzó pésimo la pelea, siendo derribado en el primer y segundo asalto y recibiendo varios golpes de poder por parte del boricua. Sin embargo, el zurdo logró emparejar las acciones en el tercer asalto y en el cuarto episodio logró llevar la ofensiva hacia su rival, que ya se encontraba ligeramente cansado. José Luis aprovechó su momento y lastimó severamente a Rosario, quien fue lanzado contra las cuerdas y comenzó a ser vapuleado por el nacido en Guatabampo. El castigo que recibió el Chapo fue tan grande que el árbitro a cargo de la contienda decidió darla por finalizada. Ramírez ganó por nocaut en el cuarto asalto, consiguió su primera victoria frente a un futuro miembro del Salón de la Fama y, lo más importante, se convirtió en campeón mundial de peso ligero. Su reinado duró 9 meses y solo realizó una defensa, la cual no fue exitosa. El 10 de agosto de 1985 se presentó en el Riviera Hotel and Casino de Las Vegas para enfrentar a otro puertorriqueño invicto, también del Salón de la Fama. El rival en cuestión era Héctor Camacho, quien venía del peso superpluma. El macho llegó al combate tras recuperarse de una lesión en su tobillo, pero a pesar de ello, el mexicano no fue capaz de superarlo. De hecho, fue derribado en el tercer round y, luego de los 12 asaltos correspondientes, cayó por una clara decisión unánime, perdiendo su cinturón en el proceso. Ramírez pasó por un periodo de inactividad de un año y regresó a finales de 1986, consiguiendo una victoria frente a Charlie Brown, quien fue campeón de peso ligero. Por primera vez en su carrera realizó combates en Europa, ya que se trasladó a Francia para volver a ser campeón mundial. Precisamente fue en ese país donde el 19 de julio de 1987 volvió a pelear por el cinturón ligero del CMB, que se encontraba vacante luego de la salida del macho Camacho al peso superligero. Su oponente fue el guyanés Terrence Ali, de bajo nivel, pero con experiencia previa en contiendas mundiales. El combate se realizó en la ciudad de Saint-Tropez, ubicada en el sudeste de Francia. A pesar de que Ramírez se enfrentó a un oponente que en la previa era claramente inferior a él, nada de eso quedó demostrado en los hechos. El zurdo y Ali tuvieron una pelea muy pareja y luego de 12 asaltos el mexicano ganó por una decisión unánime muy ajustada. Así se transformó en campeón mundial por segunda vez en su carrera. Su segundo reinado duró poco más de un año, pero Ramírez fue capaz de realizar defensas exitosas. En la primera de ellas, ocurrida el 10 de octubre, el mexicano venció en 5 asaltos a Cornelius Bosa Edwards, quien fue campeón superpluma. El 12 de marzo de 1988, Ramírez consiguió la victoria más importante de su carrera debido al nivel de su oponente, pero la misma se vio opacada por la controversia. Ese día hizo su segunda defensa frente al invicto Pernell Whitaker, otro miembro del Salón de la Fama. El estadounidense usó su jab durante toda la pelea, y el mexicano nunca pudo encontrar la forma de neutralizar el plan de ataque de su rival. Además de ello, Ramírez falló cada vez que intentó golpear a Pernell, quien esquivó y frustró cada avance del campeón. Al final de los 12 asaltos parecía que Whitaker sería el campeón, ya que había ganado casi todos los asaltos. Sin embargo, la controversia que había perjudicado a Ramírez en sus derrotas frente a Argüello y Rosario regresó, pero esta vez para favorecerlo. El zurdo ganó por decisión dividida y consiguió su segundo y último triunfo frente a un miembro del Salón de la Fama, muy a pesar de que no logró ser el mejor en los episodios del combate.
El 29 de octubre de 1988, Ramírez salió de Francia y regresó a los Estados Unidos para participar en su primera y única pelea unificatoria. El año anterior, Rosario había perdido su cinturón de la AMB frente a Julio César Chávez, miembro del Salón de la Fama, y rápidamente los campamentos del Zurdo y del León de Culiacán llegaron a un acuerdo para combatir entre sí. Esto se produjo antes de la pelea entre José Luis y Whittaker, lo cual levantó suspicacias acerca del resultado final. El evento se realizó en el Las Vegas Hilton y, a pesar de que Ramírez intentó ser competitivo, no pudo igualar la capacidad pugilística de Chávez, quien fue superior y casi lo derribó en el cuarto asalto. El combate finalizó en el round 11, cuando un cabezazo accidental entre ambos provocó un corte en el zurdo que no le permitió continuar con el enfrentamiento. Chávez perdió un punto al ser penalizado por el cabezazo accidental, debido a que no sufrió herida alguna. A pesar de ello, ganó la pelea por decisión técnica al estar arriba en las 3 tarjetas. De esa manera, Ramírez perdió su cinturón. José Luis no volvió a ser campeón, pero en sus últimas 2 peleas participó en combates por títulos mundiales. El 20 de agosto de 1989 volvió a enfrentar a Whittaker, el campeón ligero de la FIB en ese momento. El cinturón del CMB, que Chávez había dejado vacante al irse al peso superligero, también estaba en juego. La pelea se desarrolló en Norfolk, Virginia, ciudad natal de Pernell, y Ramírez perdió por una amplia decisión unánime en una actuación peor que la de su primer pelea frente al estadounidense. Su última pelea la realizó en peso superligero, el 24 de marzo de 1990, a la edad de 31 años. Ramírez regresó a Francia para desafiar al argentino Juan Martín Cosci, el campeón de la AMB. Una vez más, el zurdo fue superado ampliamente, esta vez por un peleador de menor jerarquía que Chávez o Whittaker, y volvió a perder por una clara decisión unánime. Después de caer frente al sudamericano, colgó los guantes y nunca más regresó al boxeo. Ramírez no pertenece al Salón Internacional, pero sí consiguió ser incluido en el Salón Mundial de la Fama del Boxeo, el cual estaba ubicado en California y no era tan reconocido como el que se encuentra en Canastota, Nueva York. José Luis logró captar la atención de The Ring, quien en 2003 lo incluyó en su lista de los 100 golpeadores más grandes de todos los tiempos. El zurdo se encuentra en el puesto 71. Además, su victoria frente a Rosario en 1984 fue nombrada como Pelea del Año por la susodicha revista. El zurdo es más recordado por haber peleado 9 veces frente a oponentes del Salón Internacional, como ya se mencionó al principio del video. Lamentablemente, perdió en 7 de los enfrentamientos, ya sea por controversias o porque simplemente fue superado. A pesar de que esto no le permite estar a la altura de pugilistas como Chávez u Olivares, Ramírez usualmente es reconocido como un pugilista por encima de la media en lo que se refiere a boxeadores mexicanos. Su récord oficial es de 102 victorias, 82 por nocaut y 9 derrotas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!